Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado resonando muchísimo en las redes sociales, algo que ha causado una verdadera explosión de comentarios y debates. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esa drástica decisión que han tomado Demet y Can. Sí, hablo de su famoso nunca más. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué los ha llevado a un punto tan definitivo? Prepárense porque vamos a meternos de lleno en esta historia, a analizar los posibles motivos, las reacciones y lo que esto podría significar para su futuro. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Imaginen esto. Dos personas que parecían tenerlo todo, una conexión innegable, una química que traspasaba la pantalla, y de repente un comunicado, una declaración pública, algo que rompe con todo lo que dábamos por sentado. Hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que han sido sinónimo de éxito, de pasión y de un romance que muchos admirábamos. Y ahora, un nunca más. La frase en sí misma es impactante, ¿verdad? Es un punto final rotundo, un cierre de capítulo que deja muchas preguntas en el aire. Cuando uno escucha nunca más, automáticamente piensa en algo irreparable, en una herida profunda, en una decepción que ha llegado a su límite. Y si bien es cierto que los detalles exactos de lo que ha sucedido siguen siendo un poco nebulosos, y el mundo del espectáculo a menudo nos presenta su propia versión de la realidad, hay señales, hay rumores y sobre todo, hay una sensación generalizada de que algo importante ha sucedido. Primero, recordemos la dinámica que existía entre Demet y Can. Cuando trabajaron juntos en Erkenci-Kuş, la chispa fue inmediata. Sus personajes Sanem y Can motivaron a millones de espectadores en todo el mundo. La química en pantalla era tan palpable que inevitablemente se trasladó a la vida real, o al menos, eso es lo que la mayoría de nosotros creímos. Vimos fotos juntos, aparecieron en eventos, y todo apuntaba a una relación seria y consolidada. La admiración del público se multiplicó, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía y más allá. Sin embargo, como bien sabemos, el brillo del éxito y la fama a veces pueden ser un arma de doble filo. La presión mediática, las expectativas del público, las agendas apretadas, todo esto puede desgastar incluso las relaciones más fuertes. Y es aquí donde entra la especulación sobre qué pudo haber llevado a este nunca más. Una de las teorías más comentadas, y que siempre ronda en estos casos, es la diferencia en sus trayectorias y aspiraciones profesionales. Can Yaman, después del éxito de Erkenci-Kuş, ha buscado expandir su carrera internacionalmente, participando en producciones en Italia y en otros países. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido construyendo una sólida carrera en Turquía, participando en proyectos muy exitosos y afianzando su lugar como una de las actrices más importantes de su generación. A veces, cuando las vidas de dos personas toman rumbos tan diferentes, y las distancias geográficas y las exigencias profesionales se vuelven un obstáculo constante, las relaciones pueden resentirse. La vorágine de la industria del entretenimiento, con sus constantes viajes, rodajes en diferentes locaciones y la necesidad de estar siempre disponible para nuevas oportunidades, puede crear una desconexión inevitable entre dos personas si no logran sincronizar sus ritmos y sus proyectos. La búsqueda de proyectos internacionales de Can, si bien es una señal de ambición y deseo de crecimiento, también implica ausencias prolongadas y un estilo de vida que puede ser difícil de mantener para una relación estable. De igual manera, el éxito de Demet en Turquía la mantiene arraigada a proyectos locales, generando una distancia física y, potencialmente, una divergencia en sus círculos sociales y profesionales. Otra posibilidad, y esta es más delicada, tiene que ver con las dinámicas personales dentro de la relación. No sabemos qué conversaciones tuvieron, qué acuerdos rompieron, o qué nivel de conflicto pudo haberse gestado. A veces las parejas llegan a un punto en el que sienten que las diferencias son insuperables, o que el amor que existía ha evolucionado de una manera que ya no es compatible con el futuro que desean. El nunca más podría ser la expresión de una profunda decepción, de sentirse herido, o simplemente de haber llegado a la conclusión de que seguir juntos ya no es lo mejor para ninguno de los dos. En el mundo de la farándula, donde la imagen pública es tan importante, las verdaderas razones de una ruptura a menudo se ocultan tras declaraciones diplomáticas o incluso rumores infundados. Sin embargo, la contundencia de un nunca más sugiere que hubo algo más que un desacuerdo menor. Podría tratarse de expectativas no cumplidas, de sentirse poco valorado,
o de un quiebre de confianza que ha sido imposible de reparar. Las discusiones sobre planes a futuro, sobre el tipo de vida que desean llevar, sobre la formación de una familia o sobre cómo manejar la fama, son temas que pueden generar tensiones significativas. Si sus visiones de vida y sus prioridades se volvieron irreconciliables, un nunca más sería una conclusión lógica, aunque dolorosa. Es importante recordar que por mucho que los veamos en las pantallas, son personas reales con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios límites. Lo que para nosotros puede parecer una ruptura sorpresiva, para ellos pudo haber sido un proceso largo y doloroso. La presión de mantener una imagen de pareja perfecta, sumada a las demandas de sus carreras, puede haber sido abrumadora. El escrutinio constante de los medios y del público puede hacer que incluso los problemas más pequeños se magnificen, y que la intimidad de la relación se vea constantemente invadida. Quizás en algún momento, la presión se volvió insostenible, y él nunca más fue la única forma de recuperar su privacidad y su bienestar emocional. ¿Y qué hay de las reacciones? Como era de esperar, la noticia del nunca más causó un revuelo inmediato. Los fans se dividieron. Algunos expresaron su tristeza y decepción, mostrando cuánto creían en la pareja y cuánto les hubiera gustado verlos juntos por más tiempo. Sus comentarios en redes sociales reflejaban un sentimiento de pérdida, como si hubieran visto desmoronarse una historia de cuento de hadas. Publicaciones nostálgicas de sus momentos juntos inundaron Internet, demostrando el cariño y la conexión que el público sentía hacia ellos como pareja. Otros, con un sentido más pragmático, entendieron que las relaciones terminan y que lo importante es que ambos encuentren la felicidad por separado. Estos seguidores, con una visión más madura y realista, celebraron la fortaleza de ambos para tomar decisiones difíciles por su propio bien, deseándoles éxito en sus proyectos individuales. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas, los comentarios malintencionados y los juicios apresurados. Los foros y las secciones de comentarios se llenaron de especulaciones sobre terceros, sobre infidelidades, o sobre quién tenía la culpa de la ruptura, demostrando la tendencia humana a buscar culpables en situaciones complejas. Lo que sí es innegable es el impacto que esta decisión ha tenido en la percepción pública de ambos. Para muchos, Demet y Can serán siempre la pareja de Erkenci-Kuş, y este nunca más deja un sabor agridulce en ese recuerdo. La magia que crearon en pantalla se ha visto teñida por la realidad de su separación. Sin embargo, también es una oportunidad para verlos crecer individualmente, para admirar sus carreras por separado y para apreciar el talento que cada uno tiene para ofrecer. Esta ruptura puede ser un catalizador para que ambos demuestren su valía como artistas independientes, libres de la sombra de su relación pasada. Pensemos en el poder de la frase nunca más. No es un hasta luego, no es un necesitamos un tiempo. Es una declaración de intenciones, un límite que se ha puesto de forma muy clara. ¿Podría ser una exageración mediática? Siempre existe esa posibilidad. A veces las palabras se sacan de contexto, o se utilizan para generar un impacto y mantener el interés de los medios. Sin embargo, dada la seriedad con la que ha sido recibida, y la forma en que parece haber sido comunicada, todo apunta a que es una decisión firme y meditada. Un nunca más implica que se han evaluado todas las opciones, que se han intentado soluciones, y que se ha llegado a la conclusión de que la única vía para avanzar es un cierre absoluto. ¿Qué significa esto para el futuro de sus carreras? Es difícil decirlo con certeza. Por un lado, la separación podría ser un motor para que ambos se enfoquen aún más en sus proyectos, buscando consolidar sus carreras y demostrar su valía individual. La ausencia de la presión de mantener una relación pública puede liberarles energía creativa y permitirles dedicarse por completo a sus ambiciones profesionales. La oportunidad de explorar nuevos roles, de asumir proyectos más desafiantes, se abre ante ellos. Por otro lado, siempre existirá esa pregunta en el aire, esa nostalgia por lo que fue, y la constante comparación por parte de los medios y el público. Cada nuevo proyecto que emprendan será analizado a la luz de su pasado juntos, y las comparaciones serán inevitables. Sin embargo, los verdaderos talentos logran trascender estas circunstancias y forjar su propio camino. Personalmente creo que lo más saludable para ellos, y lo que deberíamos desear como espectadores y admiradores, es que ambos encuentren paz y éxito en sus caminos. Las relaciones son complejas y a veces, las decisiones difíciles son necesarias para el crecimiento personal. El nunca más de Demet y Can, aunque pueda ser doloroso para quienes
Creían en su historia, es su historia, su decisión, y debemos respetarla. Como observadores externos, nuestra función es admirar su trabajo y desearles lo mejor, sin juzgar ni especular de manera irrespetuosa. Quizás con el tiempo ambos puedan mirar atrás y entender las razones de esta drástica medida, y quizás, solo quizás, encuentren una forma de coexistir profesionalmente sin que el pasado sea un obstáculo. El mundo del espectáculo es pequeño, y es posible que sus caminos profesionales se crucen nuevamente en el futuro, ya sea en proyectos compartidos o en eventos de la industria. La madurez y el crecimiento personal pueden permitirles una relación cordial y respetuosa, basada en los recuerdos positivos de su tiempo juntos y en el respeto mutuo por sus logros individuales. Pero por ahora, la imagen es de un cierre, de un adiós definitivo a una etapa que marcó un antes y un después en sus carreras y en la relación que el público percibió. Lo fascinante de estas historias es cómo nos reflejan. A veces nos identificamos con las dificultades que enfrentan las parejas, con las presiones de la vida pública, con la necesidad de tomar decisiones difíciles por el bienestar propio. El Nunca Más de Demet y Can nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre los límites que ponemos y sobre la importancia de la felicidad individual. Nos recuerda que incluso en el brillo de la fama, las experiencias humanas básicas de amor, pérdida y crecimiento personal siguen siendo universales. Nos enseña que poner fin a algo que ya no funciona, por doloroso que sea, es a menudo un acto de valentía y de amor propio. Entonces, para resumir un poco, hemos analizado la impactante decisión de Demet y Can de decir nunca más. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta drástica medida, desde las diferencias en sus trayectorias profesionales y las presiones de la fama, hasta las dinámicas personales dentro de la relación que pudieron haber llevado a un punto de quiebre. Hemos visto cómo esta noticia ha impactado a sus seguidores, generando un debate apasionado y una diversidad de opiniones. Y hemos reflexionado sobre el significado profundo de una frase tan contundente como «nunca más», reconociendo su poder para marcar un final definitivo. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, lo más importante es que tanto Demet como Can sigan adelante, encuentren su propio camino y cosechen éxitos individuales, demostrando la resiliencia y el talento que los caracteriza. Espero de verdad que les haya gustado este análisis y que les haya resultado intrigante y útil. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones detrás de su nunca más? ¿Creen que fue una decisión precipitada o meditada? ¿Cómo creen que esto afectará sus carreras a largo plazo? ¿Hay alguna otra teoría que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo, me fascina leer sus opiniones, sus reflexiones y generar esta comunidad de debate enriquecedora. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan interesante como a mí, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y colegas que también siguen de cerca a Demet y Can, o simplemente les interese el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Serán los primeros en enterarse de nuestros próximos análisis, noticias y debates. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y a traerles lo mejor de este fascinante universo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto y cuídense mucho.